A ver, en primer término, dejar mi expreso rechazo al tratamiento que se le ha dado al pueblo y a los trabajadores de Segovia por el caso del Afrontino Gold Mine, ¿no? Parece absolutamente inaceptable que esos compatriotas hayan sido agredidos como fueron agredidos ayer por la policía, cumpliendo órdenes del gobierno nacional y del gobierno departamental. Ese es un estilo por completo inaceptable, que no puede ser que a la gente la maltratan en negocios grandes como esos de los que estamos hablando y les arrebatan sus derechos, y cuando los ciudadanos protestan pacíficamente y tranquilamente, caen los policías sobre ellos a maltratarlos, a agredirlos, a ofenderlos, a encarcelarlos y a herirlos. Eso fue lo que pasó ayer en el día de Segovia, ayer en Segovia, y es un hecho que por supuesto yo quiero repudiar de manera enfática. Lo otro es señalar esto, ¿no? Ayer se le presentaron o antier algunas modificaciones a este proyecto de ley de regalías. Yo, luego de estudiar esas modificaciones, confirmo la idea de que el Polo no votará ese proyecto. Ese es un proyecto por completo indeseable y lo voy a explicar de manera sucinta, pero que quede claro que el Polo no lo vota. El senador Iván Moreno, que era el senador del Polo, que hacía parte del grupo de ponentes, no firmó la ponencia y no la vamos a firmar, porque es a nuestro juicio un proyecto por completo indeseable. Y lo primero, lo indeseable del proyecto, señor ministro, empieza por la horrible redacción que le han dado a ese proyecto. Este no puede ser un estilo de gobernar. Yo creo que el gobierno tiene que mirar esto con seriedad, y los senadores de la Comisión Primera tienen que mirar esto con seriedad, porque la redacción no puede hacerse. Supongo yo que sea eso, porque no voy a pensar que es que no saben redactar. No puede ser que la redacción esté montada para que no se entienda lo que dice. Es un estilo pésimo de legislar, ¿no? Que después mete al país en mil enredos, pleitos, demandas, confusiones y desgastes, cuando es tan simple. El español es un idioma muy bello y se deja redactar con mucha precisión para ponerle al pan pan y al vino vino, y que todo el mundo sepa cómo juzgar el asunto. Dentro de esto quiero decirle esto a las gentes de los departamentos productores y de los municipios productores que hoy reciben las llamadas regalías directas. El proyecto, esta redacción nueva, como la anterior, los expropia de sus derechos sobre regalías. A mi juicio los expropia sobre el 100% de los derechos. Ahí no dice nada claro, preciso, que se pueda servir para reclamar que algún derecho les quedó a esos departamentos productores y a esos municipios productores. Lo he leído 50 veces, no lo encuentro. Realmente no lo encuentro. Ojalá estuviera allí algún derecho, así fuera mínimo, así fuera el 10%, lo que sea. No está el derecho. O sea, si la escritura de mi casa fuera con una redacción como esa, yo no aceptaría esa escritura. Si las propiedades de mis hijos dependieran de una redacción como esa, yo no aceptaría esa redacción. Y pienso que los departamentos productores no deben aceptar esa redacción. Por razones del tiempo, señora presidenta, no me voy a poner a explicar minuciosamente, pero le hago un llamado muy cordial a todos los interesados en esto para que se mire con todo el cuidado y nos neguemos a pensar con las ganas. O sea, ahí nada le garantiza ningún derecho, repito, a quienes hoy reciben regalías directas, ni a los departamentos productores, ni a los puertos, ni a las zonas pues en general los dos conjuntos que reciben regalías directas quedan expropiados de las regalías. En segundo término, lo que dice la comisión o esta nueva redacción, que es que habrá temas que se resolverán en la ley, como por ejemplo quién administra las regalías, porque entiendo que quieren quitar que las regalías las administra el gobierno nacional, pues queda claro que en la ley el gobierno pondrá lo que se le antoje, porque es clara la redacción señalando que la ley, por iniciativa del gobierno, determinará las condiciones, etcétera, 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 etcétera. Y en eso yo también le pido franqueza a los ponentes del gobierno. Digan con todas las letras que la plata la va a administrar el gobierno nacional y no nos echen cuentos. Estamos muy viejos todos aquí para que nos lleven como niños con un bomboncito a ver a dónde vamos a dar. O que le quiten a la ley el cuento de la iniciativa del gobierno. Y que en la Constitución quede que la ley por iniciativa del Congreso se redactará de alguna manera. No nos hagamos ilusiones, no nos dejemos echar cuentos.
que las modificaciones no modifican en nada el rumbo del asunto. Y voy a explicar algunas cosas que me refuerzan lo que les estoy diciendo. Ponen la palabra regional por todas partes, hasta donde no caben, una cosa empalagosa de la palabra regional, ¿no? Otra vez como a niños chiquitos, senadora Marisa. Como las regiones se quejan y protestan, pongámosle la palabra regional en todas partes. Pues yo le hago un reto cordial, ministro, ¿por qué no le ponen dos palabras más bien, departamental y municipal? Para ver cuál es el cuento. Porque es obvio que lo regional se va a usar para ocultar los intereses nacionales y los proyectos nacionales, porque todos sabemos, ministro, lástima que no esté aquí el ministro de Hacienda, que es el que finalmente define, todos sabemos que el propósito del gobierno nacional es coger la plata de las regalías, que hoy financia gastos municipales y departamentales, sea por regalías directas o indirectas, y tomarlas para gastos del gobierno nacional. Ese es el sentido del proyecto, eso lo sabe, aquí están más de los despistados. Y entonces que nos van a echar el cuento de que porque aparece la palabra regional, entonces ya está resuelto el problema. No, no nos traten así, que no somos bobos. Lo digo con toda franqueza, así suene brusco. ¿Qué es un proyecto regional? Pues es un proyecto nacional que se disfraza del regional. Entonces ya me veo el día de mañana, hacen el segundo túnel de la línea con esta plata, como dijo aquí el ministro Echeverry, y a los habitantes del municipio de Piedras en el Tolima, que hoy les tocan unos pesos de regalías, o el día de mañana los de Cajamarca, les dicen que la plata de sus regalías está representada en el túnel de la línea y que ese es un proyecto regional porque une dos regiones del país y pum, pum, pum. O mañana les van a decir a los de Barranca Bermeja que si hacen la doble calzada Bogotá-Barranquilla, entonces como la carretera pasa por el lado de Barranca Bermeja, entonces ahí está el gasto regional. No. Lo que hoy hay en la ley habla de gastos departamentales y municipales, o sea, los que llama el ministro Echeverry gastos chichigüeros, que yo quiero defender. Porque el gasto chichigüero es la palabra despectiva que usa un magnate para despreciar el gasto de un pobre, eso no es otra cosa que eso, pero que para el pobre es una cosa importantísima, un puente en una vereda, un aula en un salón de clase también en un municipio pequeño, una vía de penetración, que hoy están por supuesto en la mira de las políticas del gobierno nacional. Pero además digamos esto, colombianos, senadora Marisa, ya lo viene haciendo el gobierno nacional viene cogiendo las regalías indirectas, hoy, a pesar de que se sabe que tienen que ser para gastos municipales y departamentales, y se las viene gastando en asuntos de política nacional. Hoy ya lo están haciendo, yo aquí tengo cifras. Bueno, cogieron toda la plata del FAEP y se la feriaron. Los mismos que hoy están gobernando a Colombia, porque aquí también hay una cosa que hay que dejar clara, no son otros distintos los que hoy están gobernando a Colombia a los que estaban gobernando en el gobierno anterior. La plata del FAEP se la feriaron toda, se desapareció, y que era para ahorro. En el 2009, 240.000 millones de pesos de regalías indirectas gastadas en vías de interés del orden nacional. En el 2010, 100.000 millones, y en el 2011 viene una plata grandísima también sobre esto. Y el secreto de la eliminación, o uno de los secretos de la eliminación del Fondo Nacional de Regalías, es que el gobierno se va a embolsillar por esa vía 4.3 billones de pesos que hoy están en ese fondo, y que eran para gastos de interés local, de interés municipal y de interés departamental. Se los van a embolsillar también. O sea que cuando entendemos cuál es el sentido del proyecto, lo podemos confirmar con las cifras y con los hechos que estamos teniendo. Es decir, el gobierno nacional desde hace rato viene apropiándose de plata que le pertenece a las regiones, pero además, ¿qué son los recortes en las transferencias? 69 billones de pesos en los últimos años, no es coger platas que eran de los municipios y los departamentos y apropiársela en su decisión de gastar el gobierno nacional para hacer con esos recursos lo que se le antoje. Por supuesto que estas son las realidades en las que nos estamos moviendo. Esta es, digamos, la triste realidad del proyecto, pero con unos agravantes que quiero discutir con cierto detenimiento y quiero decir cosas nuevas a las que he dicho otras veces. Voy a poner los ojos en el 30%, senadores, del Fondo de Ahorro y Estabilización Regional, al que le ponen la palabra regional, pero le dicen que lo administra nada menos que el Banco de la República, que al Banco de la República no le da orientaciones ni órdenes ni el gobierno nacional. Yo quiero llamarle la atención a los colombianos sobre esto. Un fondo de estabilización administrado
por el Banco de la República, es un fondo que ni siquiera el gobierno nacional puede determinar sobre cómo lo maneja. Porque el Banco de la República es autónomo, eso es lo que dice la Constitución. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si no define en últimas ni el gobierno nacional, ni los gobiernos departamentales, ni los gobiernos municipales, quién define? Bueno, define el Banco de la República de acuerdo con qué, con las orientaciones y criterios de gasto del Fondo Monetario Internacional. Esto es un hecho de una gravedad inaudita. No dice en ninguna parte que tiene que ser según los criterios del Fondo Monetario Internacional, pero la lógica diseñada en la Constitución del modelo del libre comercio y del neoliberalismo, eso es lo que dice. Y finalmente esos intereses son los intereses del capital transnacional y del capital extranjero, porque aquí en el fondo, además de que el gobierno nacional, y ahora voy a explicar por qué, quiere administrar estos recursos grandes, la otra parte grande es que estamos hablando del 30% dejado en un fondo de estabilización. Yo no me opongo a que haya fondos de estabilización. Eso puede ser una necesidad de la economía de un país, por fenómenos de revaluación, principalmente es que se dejan los fondos de estabilización. Entonces uno, en una bonanza, por ejemplo, puede ser razonable tener un fondo de estabilización para buscar que la revaluación sea menor, pero entonces esto necesita ciertos requisitos, senadora Marisa, para que no nos debemos echar cuentos. Primero, que haya bonanza. ¿Y dónde está la bonanza? No hay bonanza, no la hay, no es cierto que haya bonanza. El crecimiento que está planteado de la producción petrolera está dependiendo de una cosa que todos sabemos, nadie sabe si van a encontrar un yacimiento grande o no, y si no encuentran un yacimiento grande, no va a aparecer esos barriles de petróleo los que están hablando, porque con los solos recobros mejorados que están teniendo no pueden llegar a los supuestos de que están hablando. Eso lo sabemos todos. Y si mañana se caen los precios internacionales del petróleo o pasa cualquier cosa, ¿qué va a pasar con esa producción? O sea, no hay bonanza. Luego, esto está montado sobre un presupuesto que no es cierto. Pero además hay otro punto, ¿y por qué no se estabiliza, ministro, de otras maneras? Es decir, porque es que, miren ustedes el asunto, hay que coger la plata del Estado colombiano y esterilizarla en un fondo en el exterior, porque ese fondo de estabilización es con plata en el exterior, con intereses ridículos. O sea, al mismo tiempo que estamos pidiendo plata prestada al 10, al 15, al no sé cuántos %, esta plata del Estado colombiano se estabiliza en un fondo en el exterior, fácilmente con intereses del 1% o del menos por ciento. Repito, eso puede suceder en ciertas condiciones, pero yo pregunto, ¿y se están tomando las otras medidas de estabilización de los recursos? Y hago una sola pregunta, ¿quién controla la entrada de la plata del narcotráfico a Colombia? ¿Por qué llevamos por lo menos una década en Colombia en que ya no se habla de la ventanilla siniestra? ¿Se acuerdan que así se llamaba una ventanilla por donde entraba la plata del narcotráfico al Banco de la República? ¿Por qué desapareció esa frase del lenguaje? Senador Mora, la ventanilla siniestra, ¿se acabó el narcotráfico? ¿Se dejaron de ingresar los dólares del narcotráfico y de todo tipo de actividades criminales a Colombia? ¿No entran esos dólares del narcotráfico generando revaluación en Colombia y haciéndole daño a la economía nacional? ¿Y por qué eso no se persigue? Es decir, ¿por qué hay que perseguir la plata buena, llamémosla así, que pueda entrar por asuntos de regalías? Hay que perseguirla y hay que esterilizarla y no puede impulsar economía, pero sí puede entrar la plata del narcotráfico como quiera y a esa sí no se le pone ninguna vigilancia. Estamos hablando del 30% de los recursos. Pero digo más.